Don Joaquín, no son las grabaciones de Queipo de Llano, pero es la mesa y el micrófono desde el cual hablaba Queipo de Llano. De hecho, están en el Museo del Ejército en Sevilla. Sí, claro. Queipo es un personaje, de todas maneras, es un personaje paradigmático, ¿no? Es un hombre que muy indisciplinado, siempre estaba en el bando contrario al poder y contrario y a la vez donde le convenía, ¿no? Es una figura de verdad para estudiar porque luchó contra Primo de Rivera, antes de eso fue arrestado varias veces, llegó a tener algún duelo con algún periodista porque él escribía con el seudónimo de Santiago Vallisoletano en la correspondencia militar, en un diario militarista, ¿no? Siendo comandante, y criticaba muchísimo a lo de los ascensos por méritos de guerra, siempre fue un revolucionario, entre comillas, con el uniforme puesto, pero un revolucionario al fin y al cabo. Cuando su consuegro, Niceto Alcalá Zamora, porque la hija de Queipo estaba casada con el hijo de Niceto Alcalá Zamora, del No presidente de la sabía. República, Otro y converso, él por era, cierto, también. claro, por eso, él era, cuando deja la Capitanía General, aparte que era muy bocazas, y bueno, hizo una crítica abierta contra Manuel Azaña después de los famosos sucesos de Casas Viejas, y bueno, pues Manuel Azaña pidió su cese y fue cesado, y a partir de ese momento quedó como jefe de la casa, o sea, estaba como jefe de la casa del presidente de la República, era jefe de la casa de su consuegro, y a partir de ahí fue nombrado director general de Carabineros, que era un puesto menor, ¿no?, dentro de la cúpula militar para un general de división como era Queipo. Él cuando Alcalá Zamora... Sí, perdón. Sí, le oigo, le oigo. Ah, vale, vale. Digo que él cuando Alcalá Zamora es sustituido, es cesado, con esa triquiñuela legal que utilizan los partidos que formaban parte del Frente Popular, cuando Es consiguen cesado mayoría de presidente de la República. es cesado de presidente de la República, creo que es el 8 de marzo, estoy hablando siempre de memoria, pero bueno, normalmente suelo acertar porque todos estos episodios los tengo muy, muy detallados. El 8 de marzo de 1936, Queipo ya empieza a conspirar. O sea, él de hecho se medio ofrece a su consuegro para tomar las riendas porque Alcalá Zamora considera que ha habido una especie de golpe de Estado, ¿no? El cese El, de, el cese de Alcalá de Zamora es la última posibilidad de una república burguesa liberal. Bueno, yo creo que Alcalá Zamora también juega sus cartas políticas. Cuando vienen las elecciones de febrero del 36, él se quiere desligar por completo de la CEDA y de Gil Robles, al que odia, pero también odiaba a Azaña. Es una cosa, Alcalá Zamora odiaba un poco a todo el mundo. Y entonces utiliza a Portera Valladares, que era un señor que venía del Partido Liberal, de la época de la Restauración, un pontevedrés, que fue voy a decir presidente de la Generalitat, pero era una especie de delegado del gobierno en Cataluña, cuando después del 34, después del golpe de Estado, Companys, por supuesto, es cesado, detenido y encarcelado con todo el gobierno, con todo el gobierno catalán, el gobierno de la República manda allí una delegación de gobierno, ¿no? Sí, un Aparte, presidente de la Generalitat en sí, función. era, No, no fue el único, ¿eh? Piqui Pon, no, y me Pizpón, dejo sí. otro también. Pipón, que es que quedó salpicado por el escándalo del famoso extraperlo y muy salpicado, era el que más, además, era un Pichipón, era además un personaje un tanto peculiar Sí, también. el tema del verbal decía las piquiponadas, ¿no? De Claro, gazapos verbales que decía. claro, este fue el más salpicado dentro del Partido Republicano Radical. El tema del extraperlo, que en realidad fue una bobada, o sea, realmente visto con los escándalos de corrupción de los años 80 o 90 posteriores, realmente era una bobada, pero hizo que el Partido Republicano Radical implosionara absolutamente. Ese y el escándalo Nombela, que es el posterior, ¿no?, que fue por un tema La de unos barcos en Guinea Ecuatorial. Y Pichipón estaba, digo Pich, pero no sé si en catalán se dice PIC, Pic, PIC. Piqui Pon estaba, con ese apellido tan de ping-pong, estaba relacionado con el tema de extraperlo, entonces es cesado y entonces nombran a Portera Valladares. Portera Valladares que, bueno, pues hace una labor ahí, era un hombre de centro, entonces lo quiere usar Alcalá Zamora para crear un gran partido centrista, porque él pensaba que la mayoría de los españoles tenía que ir a la moderación, porque estábamos al borde de la guerra civil. Ya se habla de guerra civil mucho antes del 36, ¿eh?
en todos los parámetros, porque hay un divorcio absoluto después del 34 por parte de la sociedad, porque se encarcela mucha gente. La revolución del 34, que se habla de la revolución de Asturias, pero que tiene lugar en toda España, y que lo que pasa es que fracasa. Y solamente Básicamente Asturias y Barcelona, ¿no? O Cataluña, claro, ¿no? Asturias, León y Palencia, a los que pertenecían el comité revolucionario. Es el único sitio donde los anarquistas van a hacer válida la alianza obrera, porque en el resto de los anarquistas siempre fueron por libre. Y ellos no van a apoyar la república nunca, solamente cuando se inicia la guerra civil, que ya van incluso a aceptar con Largo Caballero entrar en el gobierno, ¿no? Y tenemos personajes como Joan Oliver, que había sido de los solidarios y que había participado en multitud de atentados y acaba siendo ministro de Justicia, ¿no? En una de esas cosas que le llega a terminar en la República durante la Guerra Civil. La Sí, guerra civil era inevitable. Es decir, evidentemente fue un golpe de Estado, luego hubo una represión cruenta, hubo una dictadura, etcétera, etcétera, pero tampoco es normal que asesinen a un miembro de la oposición, en este caso Calvo Sotelo. No era el jefe de la oposición, pero un dirigente importante, además, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Que además también actúan, la verdad es que había una espiral, ¿no? Actúan en represión al asesinato, creo, de dos del de teniente los suyos, Castillo. ¿no? Pero ¿era inevitable? Bueno, a partir de febrero del Por, 36, después de la victoria del Frente Popular, hay un gran problema de orden público porque los radicales de uno y otro bando, tanto las milicias socialistas, y luego las derivadas que tuvieron, como Falange Española, fundamentalmente, pues se dedican a asesinar y hay varios intentos de asesinato de varios políticos. Hay un ministro que es asesinado en Asturias, un exministro de la CEDA, que es asesinado en Asturias, del Partido Agrario, creo recordar que era. Luego, antes del asesinato de Calvo Sotelo, se intenta también asesinar a Jiménez de Asúa, que era del Partido Socialista Obrero Español, había sido el abogado de Largo Caballero en el proceso a Largo Caballero. Después fue vicepresidente de las Cortes, o sea, era una persona importante. También intentan asesinar al hermano de Ortega y Gasset, que era del Partido Republicano Radical Socialista. Luego hay eso por parte de Falange, y luego por parte de las milicias socialistas y concretamente el teniente Castillo, en algunos sucesos de represión, asesinan al primo de José Antonio Primo de Rivera, a Sánchez Heredia, en el entierro de Alfredo de los Reyes. O sea, había mucha confrontación y 400 muertos. O sea, el problema del orden público era muy grande. Tenga usted en cuenta que se declara el estado de alarma en el 19 de febrero del 36 y no se llegó a levantar hasta el final de la Guerra Civil. O sea, no hubo normalidad democrática. sirvió de poco también. Sirvió de poco. Hubo suspensión de garantías constitucionales y toda la prensa era avisada por la censura. Esto es importante porque... En la República también, ¿eh? No solo en el bando franquista. No. Desde el 19 de febrero del 36 toda la prensa es Bueno, pisada de por la la defensa censura. de la República y tal. Tengo Esa es del aquí, perdón, 31. voy a hablar de un libro que no es suyo, en este caso es de Juan Carlos Girauta, segunda edición. Yo recuerdo que lo leí hace un tiempo, de hecho, luego lo entrevisté, esa famosa frase de Azaña, perdón, esa famosa quema de conventos en mayo del 31, ¿no? Apenas estrenada la Guardia Civil, ¿no? Perdón, la Guardia Civil, la República, ¿no? Y esa frase atribuida a Azaña que dice: todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Incluso hay una versión que dicen que dijo: todos los conventos de Madrid no valen la uña de un republicano. Sea la uña o sea la vida, aquello, ahí la República pierde, lo que decía usted, ¿no? El orden público pierde también el control del orden público y, en cierta manera, el futuro de la República. Bueno, el episodio del 31, yo no creo que Azaña dijera eso. Y no lo creo, entre las cosas, porque él no era católico, pero había recibido una educación católica. Él hace un gran recuerdo precisamente de sus profesores, salva a un par de ellos, que tenía hasta poca posibilidad de salvarlos en algunas ocasiones. Salva a un par de ellos en el 37, cuando hay una matanza de religiosos muy importante en Madrid y en Barcelona. Tengan en cuenta que en Madrid y en Barcelona se duplica, es más del doble el número de muertos por la represión republicana que por la represión franquista posterior. En Barcelona hablamos de 8.000 contra 3.000 y pico, y en Madrid más o menos están también en esa cifra, que son las dos ciudades que más tiempo permanecieron, las dos ciudades grandes, claro, también donde más influencia tuvieron los partidos obreros. Ahí sí que hay, sobre todo los primeros meses del 36, los primeros meses de la Guerra Civil, sí que hay, yo creo, el gobierno pierde
el control del orden público y las milicias, bueno, pues se hacen con él y es cuando tienen sucesos, todo esto de las checas. Lo habla muy bien, lo explica muy bien Clara Campoamor en su libro La Revolución Española, porque ella es una de las que tiene que huir. Los republicanos de centro y de derecha también son perseguidos, son encarcelados y ahí tiene a muchos de ellos que son asesinados o fusilados, ¿no? Y Clara Campoamor tiene que huir y luego en Roma a punto están de detener a unos falangistas, porque en realidad se queda en esa tercera España como Marañón, que tuvo que huir de Madrid, que están a punto de matarlo también, como en Cataluña el propio Carrasco y Formiguera, un independentista de toda la vida, tiene que huir de Barcelona porque también lo quieren matar. Luego Aquí acaba siempre fusilado recuerdan, por el bando franquista. sí, sí, recuerdan que lo fusiló Franco, lo cual es cierto, pero si no lo hubieran fusilado aquí, bueno, lo hubieran No, paseado aquí, ¿no? tiene que Tiene que salir. irse en realidad, ¿no? Y lo Claro, interceptan en un tiene que barco. ir porque él era religioso, era una persona profundamente católica y claro, todo eso en ese momento estaba más que vetado, ¿no? Entonces, pero eso es la parte de la guerra civil. Ahora, en el 36, el gobierno era republicano. No había, el Frente Popular era una coalición de partidos, pero no había ningún partido proletario. Porque esto se hace un juego en la actualidad un poco tramposo cuando se cuentan estas cosas, ¿no? El Pero el Partido Partido Socialista no, Socialista no puede considerarse proletario, era un partido socialista más revolucionario que ahora, ¿no? No solo por largo, claro, incluso, hombre, el si papel que usted va a juegan la en la prensa, Revolución de Asturias si usted, claro, es un partido era marxista. otra Sí, época, ¿eh? Pero sí, pero si usted va a la prensa de ese momento, republicanos son primero la Acción Republicana, que después acabó siendo Izquierda Republicana, con una mezcla de varios partidos, de Manuel Azaña, por la parte más de derecha, la derecha liberal republicana, primero de Maura, que después fue derivando al Partido Republicano Progresista, el Partido Republicano Radical Socialista, esos son los partidos republicanos. Lo o sea, demás, una república sin republicanos, casi, ¿no? Al claro, menos efectivamente, ese republicanes es, porque burgueses, liberales, ¿no? Era los dos una partidos de república masa. más bolchevique, ¿no? O marxista, ¿no? No, pero tenemos a los partidos republicanos por un lado, ya le digo que como tal, está la derecha liberal republicana era minoritaria, que era la de Alcalá Zamora, pero tenemos también al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, que es un partido de centro y que va derivando hacia la derecha, y ese partido era el partido republicano más votado en el 33, más que el Partido Socialista. Y luego están los partidos que no son considerados republicanos porque no ven el régimen lo ven como un proceso transitorio a la revolución, Claro. que son los partidos marxistas, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, que hasta el 33 no quiere participar de la República, es antirrepublicano de primeras, y luego ya hay un cambio, y sobre todo hay un cambio fundamental que es agosto de 1935, porque las órdenes de la Tercera Internacional es hablar de los partidos socialistas hasta 1935 como partidos fascistas. Y es en agosto de 1935 cuando empiezan a darse cuenta de que el crecimiento del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán es de tal nivel que están anulando a los partidos de la Tercera Internacional dentro de Alemania. Y eso es un peligro para la Unión Soviética. Y entonces es cuando Dimitrov, que es el que dirige la Tercera Internacional, es el séptimo congreso de la Comintern, en agosto de 1936, dice que hay que aliarse con la pequeña burguesía de izquierdas, la pequeña burguesía liberal, republicana, y con los partidos socialistas, porque son partidos de Para masas. la conquista del poder, claro. Pero, Exactamente. señor Rivera, concretando, ¿la guerra civil era inevitable o Bueno, no? ya es a lo que iba. El Partido Socialista Obrero Español juega un papel muy importante en todo este proceso, porque hay un momento en que Indalecio Prieto va a perder las elecciones a la ejecutiva, perdón, Indalecio Prieto, Largo Caballero va a perder las elecciones a la ejecutiva. El partido está muy dividido entre Largo y Indalecio Prieto, incluso llegan a las manos, no entre los dos, sino que pues hay amenazas de muerte de unos a otros. Ya tienen dos órganos de prensa diferenciados. Por un lado, el socialista, a ver si lo digo bien, Zugazagoitia, que era el director del Socialista, por otro lado Kiristain, que es el Que director de Claridad. lo fusilan al final de la guerra. Hay dos muertes que lamento mucho. Bueno, evidentemente todas, ¿no? Pero el Todas. bando socialista, Zugazagoitia y luego Besteiro, ¿no?
Sí, sí, Besteiro se tremendo. queda aquí, participa en el golpe de Estado de Casado, que yo creo Sí. que la guerra evidentemente estaba perdida para ahorrar vidas, se queda aquí y acaba muriendo en la cárcel en 1940 de Besteiro enfermedad y de malos cuidados, ¿no? acaba muriendo enfermo, ¿cierto? Y Zugazagoitia acaba fusilado, que yo creo que una de las mentes más brillantes dentro del socialismo español de los años 30. ¿Eh? Perdón, Y pero sí, no, les no, decía que esta rivalidad entre los dos, claro, Largo Caballero tiene un programa, que es el programa de la Federación Socialista Madrileña, de la Agrupación Socialista Madrileña, se llamaba entonces del 20 de abril del 36, que dice que el ejército debe desaparecer y ser sustituido por milicias, que hay que ir a la dictadura del proletariado, que las naciones españolas tienen que tener derecho de autodeterminación, habla concretamente del protectorado español y de Cataluña, etcétera, etcétera. Y todo esto escandaliza tremendamente al ejército, sobre todo a los militares que habían formado parte de la cúpula militar de la República y que ahora estaban desplazados por ahí, ¿no? A los Franco, Emilio Mola, etcétera, etcétera. Porque eso de la desaparición del ejército era una amenaza en primera línea, ¿no? Y era la llegada del comunismo que tanto precocinaba, de lo que tanto había alertado Emilio Mola en el pasado. Realmente esa era la idea de Largo Caballero. Y Largo Caballero quería volver a hacerse con las riendas del partido, pero es derrotado por muy poco margen, ahí está muy dividido el partido, por Indalecio Prieto. Indalecio Prieto iba a ser el siguiente presidente del Consejo de Ministros, porque con su victoria el PSOE iba a aceptar entrar en el gobierno. Y Azaña lo quería de presidente. Casares Quiroga era un hombre de paja, con cierta afinidad con Azaña, pero un hombre que no tenía muy, la capacidad para gestionar todo lo que le venía encima, ¿no? De muy de hecho, paja. muy de paja. De hecho, le No, lo avisan digo, 1000 veces. esa famosa frase de se han levantado los Sí, militares en África, yo me voy a dormir, ¿no? Es sí, sí, fundamental sí. actuar en Sí. los No, primeros y de hecho le habían minutos. avisado 1000 veces. Yo tengo por aquí, porque he investigado mucho este tema, los correos del embajador de Francia en España con el ministro de Asuntos Exteriores francés y cómo le explica, pues, del mes de abril, le estoy hablando del 36, que Emilio Mola está implicado en una sublevación, que, o sea, todas estas O cosas que sea, se le lo está sabía hasta el explicando. embajador francés. Todo el mundo lo sabía y sabía lo que estaba pasando y que Yago estaba implicado y todas estas historias lo ven en el correo de los embajadores. Y si ellos lo sabían, pues estaban todos los mentideros. Largo Caballero e Indalecio Prieto, ellos tenían sus redes dentro de lo que se denominaba una agrupación de militares antifascistas, que era la UNRA, la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, donde estaba el teniente Castillo, era uno de ellos, había incluso algún general. Bueno, pues todos estos avisaban constantemente, oiga, que se van a sublevar, que va a ser ahora, que están preparando, que están lanzando órdenes particulares, que esto es un hecho. Y sin embargo, pues Casares Quiroga siempre hizo caso omiso de eso. Y yo creo que intentaron provocar que hubiera una sublevación y que pasara lo que en la Sanjurjada, que quedara en nada y aprovecharan para detener a todos los, digamos, militares díscolos, ¿no? Y al final pues salió como salió. El golpe fracasó y acabó en una guerra civil, ¿no? También es verdad, tenemos una imagen de que en los años 30 pues había el fascismo italiano, el nazismo alemán y el franquismo en España, pero en realidad casi todos los países europeos, aquí los que llevan la fecha, lo he sacado de un libro que tengo por aquí, eran regímenes o autoritarios o dictatoriales o totalitarios, ¿no? O sea que Totalmente. todos caen, ¿no? Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría, Austria, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía y Grecia. Aparte, lo que decíamos, de Alemania. Esto es muy importante porque yo siempre no me canso de hablar del contexto internacional. Y era una lucha entre las dos nuevas ideologías y todo el mundo asumía que la democracia liberal estaba muerta. Y Entonces, estaba muy desprestigiada por la crisis del 29, ¿no? exacto, exacto. Una crisis económica que además en los países que han sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, incluso algunos de los vencedores, como el caso de Italia, que siempre ha tenido problemas para ver en qué bando estaba, pues en estos países se produce con mucha crudeza. Y claro, surge un movimiento obrero, que al final el movimiento obrero tiene dos efectos llamadas, ¿no? Puede ser a través del socialismo, del comunismo, o a través en el caso de los fascismos, que dicen que se evita la lucha de clases, pero todo se basa en el movimiento obrero al final. O sea, son muy sensibles con el movimiento obrero.
y con más control del Estado, que ese control del Estado además haga que mejore la vida de los obreros, uno con el sentido patriótico, al final son populismos los dos, ¿no? Y el otro pues más internacionalista, pero pues no dejan de ser dos movimientos revolucionarios que implicaban pues la desaparición de los rivales políticos. Don Joaquín, vamos a ir terminando porque vamos más de una hora, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta que arrastro desde el bachillerato, desde el BUP o casi desde el CO. ¿Por qué al bienio negro se llama bienio negro? Lo digo porque gana la derecha, gana legítimamente con el voto de la Sí. mujer, se puede decir que, bueno, la influencia clerical, etcétera, etcétera, pero es más, ellos no plantean volver a instaurar la monarquía, incluso se dice, no, es que la CEDA en el gobierno, pero es que la CEDA había ganado. Yo recuerdo la misma pregunta, se la planteé a Girauta cuando lo entrevisté por ese libro. Él me dio una respuesta diciendo, bueno, es que la historiografía marxista, la historiografía de España de esos años estaba ya en manos de los comunistas y por eso la bautizan como bienio negro. Pero al bienio negro se le puede llamar negro o se le puede llamar de otro nombre y evidentemente fue una victoria legítima, la CEDA podía gobernar. Bueno, ahí también jugamos un poco siempre con truco, ¿no? El partido que gana las elecciones, las primeras elecciones democráticas, después porque las del 12 de abril fueron unas elecciones municipales, el partido que gana las elecciones con mayoría en junio, las elecciones constituyentes, a Cortes Constituyentes, es el Partido Socialista Obrero Español. Tampoco le dan la opción de gobernar, porque es un partido proletario, no es un partido republicano. Entonces, Niceto Alcalá Zamora solo llamaba a consultas a republicanos para darle la opción de formar gobierno. Al El único no primer ministro republicano. incluso en minoría, ¿no? Claro, lo que decía usted, Efectivamente, no con claro. mayoría parlamentaria, lo cual también indica la debilidad del propio gobierno, perdón. Claro, él decía, él llamaba a varios a consultas y decidía, pues te voy a encargar formar gobierno. Él buscaba apoyos en todas las minorías, porque estaba muy atomizado el Parlamento, sobre todo al principio, y te necesitaba el apoyo del Parlamento. Intentó ser presidente del Consejo de Ministros, yo creo que todo el mundo. Al único no republicano que le ofreció ser presidente es a el líder del Partido Agrario, es al único que ahora mismo, fíjate, se me ha ido el santo al cielo el nombre, mira qué raro que es. Se me ha ido el santo al cielo. El líder del Partido Agrario, que además lo van a asesinar precisamente en los asesinatos de la cárcel Modelo en agosto del 36. Gil Robles, no. No, es Martínez de Velasco. Martínez de Velasco, que era el Partido Agrario, un partido más minoritario, un partido de derecha, que había aceptado convivir con la República. Y a él, Alcalá Zamora, que además tenían bastante afinidad, le encarga formar gobierno, no consigue sus apoyos, lógicamente. Cuando cae Alejandro Lerroux, Gil Robles piensa que es su oportunidad, pero Alcalá Zamora nunca le va a mandar formar gobierno porque considera que es un partido no republicano y que va a ir contra la República. Claro, ¿por qué le llaman bienio negro? Sobre todo por el tema del 34. La izquierda se va a victimizar, y no tanto la izquierda, los partidos proletarios, porque considera que la represión que hay posterior a la revolución del 34, al golpe de Estado per se, porque fue un golpe de Estado, es una represión brutal y que está liderada sobre todo por la CEDA. Entonces, ese discurso va a ser muy recurrente en todas las sesiones en Cortes que hay desde el febrero del 36 hasta la Guerra Civil, hasta el inicio de la Guerra Civil. Y siempre se va a acusar a Gil Robles y se va a acusar a todos los ministros que habían tenido responsabilidades en ese Podemos momento. establecer paralelismos también. Siga. Claro, en el febrero, una de las cosas que le van a obligar al gobierno republicano, que recibe un gran apoyo, pero que la mayoría de los diputados le vienen sobre todo del Partido Socialista, del Frente Popular, que es el gran vencedor de las elecciones del 36. Luego hubo también cierto maniqueo con las actas, pero había mayoría absoluta del Frente Popular. Después, de verdad que se engorda con las actas, porque Indalecio Prieto es el presidente de la Comisión de Actas y ahí hay ciertos chanchullos. También es la cobardía del presidente, cobardía, abandona sus responsabilidades. Portela Valladares, el día 18 de febrero, cuando ve que ha perdido las elecciones, que ha sido un gran fracaso su posibilidad electoral, y los gobernadores, ante la presión ya de los partidos proletarios, que prácticamente se los comen, pues muchos de ellos huyen a Madrid y a partir de ahí, pues la parte, digamos, del conteo electoral que no estaba acabada, bueno, pues se puede acabar de aquella manera. Aún así,
si uno va al diario de Niceto Alcalá Zamora, que yo creo que es una gran fuente, cuenta día por día cómo van llegando los resultados, y no hay duda de que en principio hay una mayoría absoluta del Frente Popular, que después, como él mismo reconoce, se engordan el número de diputados hasta llegar a las 3/5 partes de las Cortes que le van a permitir echar precisamente a Alcalá Zamora. Alguien lo ha Lo sé, dicho. lo conozco. Pero yo cuando digo esto es porque voy a la inmersión. Entonces, en esos días, ni el debate, ni el ABC, ni el Ya, ni el propio Alcalá Zamora en su diario, hablo de los días, esos mismos días, ninguno denunció la posibilidad de fraude. Ninguno. Las posibilidades de fraude se empiezan a presentar a posteriori cuando se considera que hay maniqueo y están manipulándose las actas, porque se suspenden, se anulan algunos de los procesos electorales, como el de Cuenca, etcétera, etcétera. Pero en esos días, si alguien hubiera denunciado algo, y nos recuerde que los gobernadores civiles son en ese momento de la unión del partido centrista de Portela Valladares. Luego no hay gobernadores civiles en ese momento de los partidos proletarios. Luego, esa es la realidad. Ahora bien, a partir de ese momento, el diario La Libertad, el Liberal, el Socialista, van a denominar los 2 años anteriores, sobre todo por el tema de la represión de Asturias, como el bienio negro. Y van a lanzar artículos de asesinatos en masa, o sea, van a exagerar mucho, como una maniobra de publicidad política, todo lo que haya pasado en la represión posterior. Igual que había hecho también. Sí. La República, bueno, especialmente tras el estallido de la Guerra Civil, ¿la tenemos mitificada o hay un sector político que habla de la República? Lo digo porque, evidente, usted ya ha mencionado, hubo casos de orden público y después también con el estallido del conflicto, anticlericalismo, quema de iglesias, etcétera, etcétera. ¿La tenemos un poco mitificada la República? Yo creo que hay que separar y diferenciar la República hasta julio del 36, que es una república con muchos problemas, porque el principal enemigo hasta ese momento de la república precisamente fue el anarquismo, fue el movimiento anarquista, que es con el que tienen que combatir los dos grandes, o los dos bienios. El primero, el bienio socialista, o el bienio republicano socialista, y el posterior, que es el bienio, lo que llaman el bienio negro, que es el bienio radical cedista, y el inicio de la guerra civil, porque el inicio de la guerra civil trae ya el colapso del gobierno republicano. Ya hay que incluir, a partir del segundo o el tercer gobierno, se van sucediendo en 2 o 3 días, hay un intento con el más moderado dentro de todos los partidos del Frente Popular, que era Martínez Barrio. Hay un intento de que él sea presidente, pero dura un solo día, y de que él trate de apaciguar lo que está sucediendo con un gobierno de moderación, y a partir de ahí ya entran gobiernos donde aparecen ministros ya de los partidos proletarios, se abren las cárceles, las milicias se arman. El tercer gobierno es el que decide entregar armas a las milicias, que es a partir del día 19, el día 20 de julio, y a partir de ahí, cuando los milicianos tienen armamento, el gobierno pierde por completo el control del orden público, y se dan episodios como los trenes de la muerte en Jaén, donde son asesinadas 800 personas, de unos trenes de detenidos que venían a Alcalá de Henares, donde la sección de guardias de asalto prácticamente abandona el tren porque se ve incapaz de mantener la seguridad. El Madrid de los Agapito García Tadel, de la Brigada del Amanecer, de la Checa de Fomento, todo eso que está sucediendo también en el bando nacional, no podemos olvidarlo, pero está en el Madrid de los embajadores, está en el Madrid de los corresponsales de guerra, está en el Madrid donde se refugian 10.000 personas en las embajadas, donde se convierten en auténticas balsas de refugiados, porque se acogen al derecho de asilo. Los asilados, que son, ya le digo, del orden de 10.000, uno de ellos es el general Vives, el famoso general catalán, ¿no? que es uno de los promotores o de los precursores de la aviación española. Es uno de ellos que se esconde en la embajada de Noruega, se asila en la embajada de Noruega. Estos embajadores empiezan a escribir, algunos de ellos incluso escribirían algún libro condenando lo que está sucediendo en Madrid, ¿no?
Son los primeros que empiezan a hablar de lo que pasa en las checas, de lo que pasa durante las noches. Hay un libro también muy interesante que tengo por aquí. A ver si lo tengo aquí. Que es Retrato de un desconocido, no sé si se ve, que es el libro de Cipriano de Rivas Cheriz, El cuñado. hombre muy cercano a Manuel Azaña, ¿no? Y él habla de las primeras noches y cómo Azaña es un hombre completamente sobrepasado y manifiesta eso que se ve al fondo, esos tiros que se escuchan, etcétera, etcétera. Ellos cuentan cómo se están produciendo estos asesinatos, ¿no? El propio presidente de la República, cómo es incapaz también, o cómo tiene que permanecer encerrado en Barcelona. En Barcelona, la mesa de milicias, el Comité de Milicias Antifascistas, donde entran los anarquistas desde el primer momento, que producen un montón de asesinatos en los primeros meses de la Guerra Civil. Claro, los asesinatos, todo el mundo está escandalizado, pero se dan en el bando republicano y se dan en el bando nacional. En muchas de esas regiones que nunca llegaron a ser ya republicanas, Galicia, donde ganan desde el donde son asesinados los propios generales, el general Salcedo Barrio Nuevo, Molinuevo, el general Pita, los generales gallegos que no se quieren sublevar, los que están mandando las brigadas de la División de Galicia, el general Batet, que es asesinado también, el gran amigo y compañero de Franco, uno de sus amigos personales, general Campins, que es asesinado por el propio Queipo de Llano, porque además hay un odio especial. El tema de Andalucía es ya brutal. Queipo, él solo, en esa zona, hay 50.000 muertos en la represalia por parte de el ejército, la segunda división orgánica, que es la que queda bajo mando de Queipo en los primeros meses. Y la represión ahí es más fuerte que en ningún sitio, ¿no? Esas 50.000 incluye la desbandada de Málaga, incluye Claro, la Plaza de Toros de Badajoz, claro, todo. todos los muertos civiles están en la Plaza de Toros de Badajoz. Bueno, es otra de esas cosas, es que hay mucho dogma, ¿no? Es imposible que hubiera 4.000 muertos, entre otras cosas, porque los republicanos que quedan con el coronel Puigdesolas, a ver si digo bien el apellido, que era un coronel catalán además, catalán mallorquín, él escribe cómo prácticamente le abandonan cuando ya van llegando los legionarios, los regulares a Badajoz, y al final tiene 800 hombres para defender aquello. Y de esos 800 algunos consiguen huir a Portugal. Luego la famosa matanza de Badajoz hay que reducirla en mucho, en número. Se produce. Bueno, una víctima es una víctima, ¿no? Pero Efectivamente, sí. Una víctima es una víctima y 1.000 una estadística, ¿no? Que decía Stalin. Pero 50.000 es una estadística, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, bueno, diga, perdón, don Joaquín, diga. No, lo que pasa que es verdad que los muertos republicanos, tengo en cuenta que a los que asesinan o los que son ajusticiados, utilizando la palabra ajusticiar con pinzas, ¿no? Porque eran ajusticiamientos en el sentido más peyorativo del término, son los gobernadores civiles y los alcaldes, sobre todo. Pero la mayoría de los diputados están en Madrid. Más de 150 diputados, aproximadamente la mitad de cada bando, son fusilados durante los primeros meses de la Guerra Civil. Y los que están en Madrid lo ven los corresponsales de guerra, ¿no? Lo ven todos esos periodistas que han venido del resto del mundo, ven cómo se asesina al líder del Partido Nacionalista Español, al doctor Albiñana, cómo se asesina a Melquiades Álvarez, un republicano de toda la vida, y uno de los líderes contra la dictadura, que además había sido líder del Partido Progresista, del Partido Reformista, de donde venía el propio Manuel Azaña, de donde venía el propio Lluís Companys, cuando empezaron en la política, cuando se iniciaron en la política. Este hombre es asesinado también, porque había formado parte de la coalición de gobierno junto a Cambó, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son asesinados y claro, estamos en agosto del 36, todavía está lejos de llegar la batalla de Madrid, que empieza el 6 de noviembre. Luego, los periodistas aquí están escandalizados de lo que está sucediendo. Oiga, déjeme, vamos a ir terminando, pero déjame, el Paracuellos, que es la leyenda negra republicana, ¿Carrillo lo sabía? Parece, bueno, él, la verdad es que en las memorias y tal, y escribe, creo, varias versiones, era el responsable de orden público. Sí, claro.
A ver, tenía que saber algo, ¿no? Tenga en cuenta que, vamos, lo tenía que saber seguro. Otra cosa es que él lo Pero ordenara. saber seguro que las matanzas... No, él sabía seguro qué es lo que estaba pasando, porque el director de prisiones, que era el anarquista Melchor Rodríguez, del Ángel Rojo, Ujú. está durante las noches yendo a las cárceles para evitar las sacas. Sí, exacto. Y él estaba denunciando eso a su superior jerárquico, que por supuesto tiene que ver con el orden público, ¿no? Luego él está diciendo, incluso llega a dimitir, lo llegan a echar, luego le vuelven a nombrar, y el objetivo de nombrarle otra vez es que evite lo que estaba sucediendo. Cuando van a la prisión de Porlier o cuando van a la prisión de Ventas y van sacando gente y la van transportando a Paracuellos, cuando Melchor Rodríguez se hace cargo ya de eso, él es el que empieza a parar todos esos movimientos, él y unos cuantos más, ¿no? La verdad que hay mucha gente que se dan cuenta de lo que está pasando, todo el mundo sabía que estaba pasando eso. Luego, seguro que Carrillo lo sabía. Otra cosa es que él tuviera capacidad de parar aquello. Carrillo era un señor con 23 años. Líder de... Él le venía del Partido Hijo Socialista. de socialista, por cierto. Era hijo de Venceslao Carrillo, que era un hombre muy importante dentro del Partido Socialista Obrero Español y que con 17 años o 18 años ya estaba en las milicias. Y es líder de las milicias socialistas que cuando se fusionan en la JSU, la Juventudes Socialistas Unificadas, con las milicias comunistas, empieza a asumir un papel muy importante. Ahí se va a Moscú y viene encantado con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese viaje lo hace a principios del año 36. Y cuando en marzo se unifican las dos juventudes, se convierte en un líder muy carismático, ¿no? Pero Carrillo tiene 23 años. Es verdad que no son los 23 años de ahora, pero es un muchacho al que cuando se va al gobierno de la República lo sueltan ahí y le dan ese cargo, que era el responsable de orden público de esa especie de gobierno provisional, que en realidad era más que un gobierno provisional, era una junta de defensa que dirigía el general Miaja, que el general Miaja estaba encargado de las operaciones militares, o estaba, yo creo, focalizado en las que bastante tenía el hombre, ¿no? Y el resto, pues claro que sabrían todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿quién paraba aquello? Porque el director general de seguridad, que era comandante del ejército, que el comandante Jiménez, de Izquierda Republicana, que luego acabó fusilado también, gaditano. Este señor, una de las Fusilado por cosas los que... franquistas. Sí, fusilado después de la guerra civil. Él no consigue huir, le pillan en Alicante y lo fusilan. Este señor, una de las cosas que dice es que no podíamos controlar esto. O sea, que eran masas de milicias armadas y que la autoridad, porque tengan en cuenta que la mayoría de los guardias de asalto y de la Guardia Civil que permanecen fieles al gobierno del Frente Popular, se van al frente a combatir. Entonces, claro, imagínense que de repente desaparece la policía, prácticamente desaparece la policía, y todo el orden público pasa a ser gestionado por grupos de milicias antifascistas que se encargan de hacer listas, de sacar gente, de meter gente, que han cogido como sedes palacios en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, y que, bueno, pues se convierten en una especie de señores de la guerra sin guerra, porque ellos no están en el frente, se están aprovechando de todo eso. Entonces, pues son De hecho, 4 matones de guerra. tengo aquí varios libros, no sé si algunos están en catalán. Este es muy bueno sobre el poder del anarquismo durante la guerra civil, ¿no? Incluso, hombre, el anarquismo más cutre, ¿no? Más de bajo social, o sea, de aquello Claro, que quería porque aprovechar incluso la revolución para escalar socialmente. Este también es un clásico, el de César hay que Alcalá sobre las checas. diferenciar, Y hay que este, perdón, diferenciar, no, sí. y este de un historiador sobre un historiador de Olot, creo o Bañolas, perdón, también sobre los Igual lo conozco. excesos en la Cataluña republicana durante la Guerra Civil. Hay que diferenciar, pues claro, no se puede criminalizar a todos los partidos proletarios a la clase obrera, ni mucho menos, ¿no? Pero había un grupo de criminales que hicieron mucho daño a la imagen de la República, porque no olvidemos que al final, ¿qué es la imagen que queda de la República? Con estas cartas del embajador francés, fíjese a la Francia del Frente Popular, que apenas apoya al bando republicano. Sí que hay unos envíos de armamento al principio, pero es un bando, o sea, es un gobierno de Frente Popular similar al español,
además liderado por un socialista, y que sin embargo de primera hora se empieza a desentender de lo que está pasando aquí. Y el apoyo internacional queda reducido al de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Tercera Internacional mueve las brigadas internacionales, que son brigadas de la Comintern, no de partidos democráticos y cosas así como se ha llegado a contar. Estos eran del Partido Comunista, todos ellos, con la noble intención de luchar contra el fascismo, y España es el escenario donde se lucha contra el fascismo en ese momento, y Italia y Alemania, por supuesto, que apoyan al bando nacional. Claro, el famoso oro de Moscú y toda esta historia y mitificación también, porque aquí toda la historia se exagera en los dos lados, y como nos quedamos siempre con esos eslogans, pues perdemos la noción de realidad. El oro de Moscú en realidad son los pagos que hacen, porque el armamento que vino de la Unión Soviética no era gratis. Entonces, Claro. se paga con el oro del Banco de España, igual que Juan March, Francesc Cambó, Ventosa y todos los demás estaban financiando al bando nacional. Los Cambó y tal del SIFNE, ¿no? de aquel grupo de inteligencia del sistema de información del noreste de España, Sí. que estaba liderado y muy, muy auspiciado tanto por los monárquicos de Quiñones de León y compañía, y sobre todo por Francesc Cambó y muchos catalanistas, incluido, que yo sé que a usted le gusta mucho. Me va a dar un disgusto, Josep Pla, pero bueno, lo imagino a poco de espía, ¿eh? Pero bueno, sí. No, pero participaban con los artículos, trataban de hacer también, de crear opinión en Francia. En Francia se está viviendo una crispación muy grande también entre los partidos de derechas Sí, y los partidos obreros. De hecho, De hecho, tienen un antes, famoso 6 de febrero, ¿no? Que también ahí tiene un efectivamente, enfrentamiento. hay enfrentamientos en la calle, porque lo que está pasando en España estalla antes que en ningún otro sitio, pero luego va a suceder en Y toda de hecho Europa. tengo una biografía de Leon Blum, por cierto, en francés, no la tengo ahí, pero cae Leon Blum y el siguiente gobierno es conservador. Y cuando van los refugiados republicanos españoles, claro, la opinión pública Claro, francesa ha cambiado y son los lo que quemaban maltratan, iglesias, violaban monjas, efectivamente. etcétera. De ahí Claro, porque también, no es también es excusa, pero de ahí injusto. cómo lo También es reciben, ¿no? injusto, ¿no? Es como, siempre se queda todo en mitos. No, el ejército se subleva contra la República. Bueno, una parte, oiga. Y de los generales, fíjese que al final había 4 o 5. O sea, Muchos, ¿no? realmente, Algunos porque fusilados el resto por son los propios. retirados, ¿no? Y luego muchos generales permanecen fieles a la República, o fieles porque fieles a la República, Mola, Cabanellas y Queipo se sublevan contra el gobierno del Frente Popular, pero quieren mantener un régimen republicano, que primero sea un directorio militar y después se vuelva a entregar el poder al Parlamento. Ese es el primer, que eso a veces no se cuenta tampoco. O sea, el tema fascista, ellos luego son presos de sus propias milicias. El bando republicano queda preso de las milicias proletarias, y esos son los que van a condicionar todos los pasos que se van a dar, y el bando nacional queda preso de sus milicias, de los carlistas y de Exacto. los falangistas, ¿no? Con lo cual tienen que adaptar, porque yo estoy seguro que de los militares que se sublevan, falangistas, había 4 tenientes o capitanes jóvenes, y el resto, quitando Yagüe, que es el único falangista de verdad, eran hombres de orden, que habrían convivido perfectamente. De hecho, habían sido la cúpula militar de la República, no olvidemos. Gil Robles, de ministro de la Guerra del 35, tenía a Franco de jefe del Estado Mayor Central, a Godet de director de la Aeronáutica Militar, a Fanjul de subsecretario del Ministerio, y a Emilio Mola de jefe del Ejército de África. Eran los 4 que ocupaban la cúpula militar en España. Podían haberse sublevado durante ese periodo si estaban en contra de la República, ¿no? Sin embargo, se sublevaron contra el gobierno del Frente Popular. Después absorbieron el tema de la falange, porque la falange creció exponencialmente, sobre todo cuando empieza a haber esas peleas en la calle a partir de febrero, entre los jóvenes más conservadores, que poco a poco se van afiliando a falange, van abandonando la sede, se van afiliando a falange, y es ese movimiento el que hace que los militares que se han sublevado, pues para poder tener una masa social, pues vayan adaptándose a todo esto. Franco te pone la camisa azul, etcétera, etcétera. Pero vamos, Franco consideraba a José Antonio Primo de Rivera, cuando él le pide en un par de ocasiones que se subleve, y Franco consideraba a José Antonio Primo de Rivera una especie de joven trasnochado revolucionario, y que bueno, pues que sus ideas no Hiperventilado. Sí, encajaban. sí, Efectivamente, sí. sí, Es así, sí, es sí. así. Lo que pasa es que, claro, ya llega un momento en el que ven, en el que bueno, pues se tiran un poco, se echan la manta a la cabeza y se tiran contra eso, con mucho apoyo internacional, ¿eh?
Bueno, don Joaquín, lo dejamos aquí más que nada para que tengan la posibilidad de los que nos estén viendo ver el canal especializado en guerra civil, muy recomendable, de don Joaquín Rivera. Y si no, ya saben que lo pueden seguir también, obviamente, en su página web, lo tienen también en Twitter y nos hemos dejado este libro, pero bueno, las crónicas Ah, del RIF. Por es una cierto, no, novela. y he oído campanas, ¿no? Me parece que está preparando otro que no nos lo cuente, pero bueno, tendremos No, no. ocasión cuando salga, ¿no? Sí, firmé un contrato con la Esfera de los Libros y estoy en ello ahora mismo, porque todavía no firmado un contrato antes de escribirlo, con lo cual ya es Buah, es una usted gozada esto. eso solo les pasa a los autores consagrados, ya, o sea que Sí, bueno, yo de consagrado nada, pero sí que, bueno, me hicieron una buena. A ver, siempre es un lujo, ¿no? Al final, yo soy de autopublicar, pero cuando me dieron la oportunidad esta, pues dije: "Sí, vamos a hacerlo, vamos a probar a ver", porque la difusión, lógicamente, que tiene una editorial como esa, pues siempre es mucho mayor, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, sí, estamos escribiendo, a ver si somos capaces en un mes o así de terminarlo y de mandarlo al editor, a ver qué tal. bueno, pues me pido una entrevista. Por Intentaremos más supuesto. corta, no sé si habrán llegado, llevamos 1 minuto 40 y pico, no sé si habrán llegado Madre hasta mía, aquí, pero en pero es todo que no caso podemos, nos enrollamos como una no, no podemos persiana. hablar de los temas que nos gustan. Yo por eso me Claro, quería relajar tras la sesión de hoy, que por cierto, no, es que ha sido, voy a terminar, pero ha sido movida, porque, bueno, ha habido insultos cruzados. A mí me ha sorprendido, un poco, perdón, me ha sorprendido, a ver si acierto, esta de aquí. No, sí, me ha sorprendido el diputado, el portavoz socialista llamando neofascistas y filonazis a los de Vox. Es verdad que luego los de Vox, claro, ahí yo el micrófono les llamaban traidores a los otros, ¿no? Yo ahí ya no, porque no lo decían, pero claro, no, es decir, no ha sido alguien de la izquierda, bueno, Pisanello también ha hecho una intervención de aquello y tal, pero llamándoles eso, ¿no? Filonazis y tal, pues eso, aunque sean a los de Vox, que no deja de ser un partido parlamentario, aunque esté en el otro extremo ideológico, ¿no? Además del partido del gobierno, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos otro día. Bueno, don Joaquín, pues muchas gracias. Seguro que nos hemos dejado algo en el tintero, pero en todo caso, felicidades por el nuevo libro. muchas gracias. Bueno, gracias a usted o gracias a ti, porque te he tuteado la mitad de las veces. Gracias a usted, por supuesto. Y, y bueno, cuando quiera, No, aquí usted estamos. puede tutearme, pero yo a usted no le puedo tutear, aunque a veces se me Vale. escapa el tuteo. A mí también. Bueno, pues es una. Yo soy de llamar de usted a casi todo el mundo, ¿eh? Además me parece una cosa, porque creo que Eso es muy alemán, ¿eh? Ya saben que el alemán tienen el du y el sie, ¿no? el usted El, yo creo que el- es una el- cosa muy bonita y además es. sí, hay Ahora, que ahora con todo. reinstaurarlo, sobre todo en las aulas. Claro, ahora con Nada, esto del oye, tío, género. no. Y bueno, Con habría esto que del. reinstaurar el uniforme, la tarima, el hablar de usted, los exámenes, la cultura del esfuerzo. Pero bueno, estaríamos 2 horas más hablando del sistema educativo ahora. Yo creo que es una forma de ser respetuoso con perspectiva de género, porque usted no es ni masculino ni femenino, así que se puede aprovechar y ser políticamente correcto también. Bueno, Bueno, Joaquín, muchas gracias por muchísimas todo. gracias. Felicidades por el nuevo libro y sobre todo también por Muchas los gracias. otros. Muchas gracias.